indultando a unos delincuentes de la magnitud de esos anglosajones. ¿Bajo qué pabellón hacen la guerra a la República? Asesinando traidoramente a nuestros destacamentos, incendiando a nuestros pueblos, atacando las propiedades de los pacíficos ciudadanos, discriminando a nuestra gente. Y si usted pretende que recaiga en mí la indignación nacional, ¿cómo sucedería que protegiera a semejantes forajidos? Que bien distinguirá usted que esta no es una guerra entre hermanos como las que desgraciadamente hemos tenido entre nosotros. ¡Muerva el gobierno! ¡Hagamos estallar al mundo! Los piratas se han lanzado por territorio que no les corresponde y que reconocieron como nuestro después de haber peleado tanto contra ellos desde Iturbide. Lo han cedido con el Tratado de Fronteras de 1832, a pesar de que todo el gobierno mexicano les ha permitido vivir en ese territorio y que ahora traidoramente se quieren adueñar de él, y es por eso que el Supremo Gobierno les ha declarado como piratas. La batalla ha concluido. Castrillón fue el último en defender el Águila en Texas. Según algunas fuentes, Santa Anna se había disfrazado de uno de sus soldados para no ser reconocido. Como dice el dicho, general que escapa sirve para otra batalla. Sin embargo, su primo, el general Cos, como siempre metiendo la pata. Este hombre lo reconoce y lo saluda como general. Y también los demás sobrevivientes hacen lo mismo. De esta forma es como Houston reconoce a Santa Anna. También es hecho prisionero el general Almonte, aquel que había logrado tomar la localidad de González. El fracaso de San Jacinto. Algunas fuentes consolidan que Santa Anna había ordenado a sus soldados descansar. La razón era que andaban agotados. Habían estado marchando descalzos sin parar. Por eso era necesario el reposo a orillas del río. Y desde la perspectiva mexicana, los rebeldes estadounidenses habían hecho volar el puente en 1000 pedazos, para así retrasar el avance mexicano. Los mexicanos creían que los tejanos se habían escapado, y por eso confiaron para la siesta. Cuando Houston ataca el campamento, lo hizo con 5000 soldados. Que según algunas versiones, pues el estadounidense había recibido refuerzos de Oklahoma y Tennessee. Esa tarde, Samuel Houston yacía recostado en un árbol, descansando su pierna herida, mientras Santa Anna era llevado ante su presencia. Hay varias interpretaciones de lo que pudo haber sucedido, pero es obvio que Santa Anna no fue ejecutado, y esa es la pregunta cabalmente: ¿por qué no lo hicieron? Según el escritor y periodista Armando Fuentes Aguirre, Santa Anna era un seductor de patrias, es decir, un espléndido bribón que sabía cómo manipular a la gente a su antojo, y por estas habilidades el general mexicano logra evitar la muerte, mangoneando a los estadounidenses. Sin embargo, hay otras explicaciones de que Santa Anna era parte de la misma logia que Samuel Houston, es decir, del antiguo rito escocés. Pero otros dicen que no es lo mismo el antiguo rito que el rito de York. Ambos pertenecían a la masonería, Houston y Santa Anna.
Santana hace un saludo de cierta índole, y esto es reconocido de inmediato por el tejano, a lo que Houston suspende inmediatamente su ejecución. Al parecer así fueron las cosas, ya que en abril del 2013, según Douglas Atkins, el jefe supremo del antiguo rito escocés, jurisdicción sur de los Estados Unidos de América, y de las altas autoridades masónicas de los Estados Unidos de América, confirmaron de forma oficial la pertenencia del general Santana a la masonería, gracias al descubrimiento del certificado que acredita su membresía en el rito escocés antiguo y aceptado de México. Pero por otro lado, hay historiadores mexicanos que afirman que el general Santana es expulsado de la masonería por sus acciones contra otros compañeros de la misma logia. De hecho, estas fuentes de la jurisdicción sur de los Estados Unidos también lo confirman. Quizá también porque Santana colaboró con las bajas mortales de los estadounidenses durante la guerra de 1846 a 1848. Es evidente que en aquellos tiempos, para ser una figura política o militar, tenías que pertenecer a ciertas logias o asociaciones secretas. Esto según algunos historiadores podría ser una justificación. Entonces, Santana se salva por realizar estos ciertos signos ante los soldados estadounidenses. Aunque también hay otras versiones que dicen que no había posibilidad de que Santana conociera estos saludos secretos, ya que no era de cepa. Pero como se les decía, hay quienes sostienen que los tejanos debieron haber estado conscientes de que el Santana había deshonrado a la masonería por haber matado a figuras masónicas como David Crockett y Jim Bowie en el Álamo, y la masacre de los tejanos en la zona de Goliat, lo cual cuando mínimo le hubieran propiciado un buen castigo. No se sabe qué pasó a ciencia cierta en San Jacinto. Algunas fuentes aquí en México afirman que el general es expulsado de la masonería. Igualmente es conocido que Santana cambiaba de partido o posición como si fuesen pañales, y luchaba por su propia gloria personal. En Morgan's Point, el gran resto del ejército mexicano aguardaba noticias del frente. Era obvio que los mexicanos no habían sido derrotados con San Jacinto, ya que los Estados Unidos siempre goza de decir que todos los 7,000 mexicanos que fueron en la expedición habían sido derrotados por las fuerzas tejanas en San Jacinto, siendo que esto no fue así, porque los tejanos solo derrotaron a un pequeño contingente de avanzada al mando de Santana. Interesante, ¿no? Como la historia se transforma. No hay que hacer caso a las películas de los estadounidenses sobre su veracidad. Como les comentaba, pasaron varios días y los mexicanos no recibían noticias del frente. Era como si a Santana se lo hubiera tragado el demonio. Hasta que un día el general Vicente Filisola recibe un mensajero, el cual le comunica que las tropas de avanzada habían sido derrotadas y que el generalísimo era prisionero de los tejanos y que solicitaba